3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. Hoy, a diferencia de otros programas donde tratamos la gestión emocional, hoy vamos a hablar a nivel informativo. ¿Qué significa a nivel informativo? Normalmente lo que hacemos es dar ejemplos prácticos e historias arquetípicas que nos hacen entender ciertas ideas. Hoy, sin embargo, vamos a tangibilizar uno de los principios más interesantes de la filosofía estoica y es el de las virtudes. Para el que no lo sepa, en el estoicismo las cosas no son buenas o malas. De hecho, tampoco existe la suerte. De aquí el hecho de decir buena suerte o mala suerte. No hay buena suerte. Marco Aurelio decía, todo lo que ocurre, ocurre por una razón. Lo descubrirás si observas fijamente. No digo solo que todo viene en fuerza de las consecuencias, pero también con relación a la justicia, como si alguien distribuyera a cada cual la recompensa según su merecido. Sigue, pues, observando cómo has empezado y todo cuanto hicieres, hazlo con la intención de ser un hombre de bien, según la idea específica que suele formarse del hombre recto. Practica esta regla en todas tus acciones. Personas que dirán, no me he enterado de nada. No obstante, lo vamos a explicar de una manera sencilla. Las cosas no son buenas o malas. Las cosas tienen la percepción de cómo nosotros somos capaces de verla. Por ejemplo, te echan del trabajo. Tal vez no te estés dando cuenta, pero puede ser una oportunidad, primero, para buscar algo mejor. Segundo, para emprender tu propio proyecto. Tercero, para focalizarte en otras tareas como puede ser tu casa, tu hogar, tu familia, tus relaciones, tu salud. Lo mismo si terminas una relación. No tiene por qué ser ni bueno ni malo. Una relación te puede permitir centrarte y mejorar en tus relaciones o tratos con otros seres queridos. Finalizar una relación te puede permitir centrarte más en tu salud, en tu trabajo. Terminar una relación te puede permitir conocer otras perspectivas que antes no conocías, viajar y hacer cosas que antes a lo mejor no podías hacer. Por tanto, para los estoicos es muy sencillo entender que las cosas no son buenas o malas, sino que somos nosotros los que percibimos si algo es bueno o malo mediante los juicios de valor. Y de hecho decían, cuando te quejas y gruñes contra las circunstancias, rompes tu armonía con el estado natural de las cosas. Cuando deseas que todo cambie, estás rompiendo con uno de los principios más grandes de la naturaleza, ya que para los estoicos todo sucede como debe suceder. Y lo único realmente importante es tu actitud frente a los acontecimientos, ya que las cosas no son buenas o malas, son nuestras opiniones y nuestros juicios quienes perciben las cosas como buenas o malas. Para los estoicos hemos dicho que solo el comportamiento, solo la actitud determina si algo es bueno o malo. Más allá de que la opinión pública, otras personas, incluso la ley pudiera señalar. Lo importante es actuar con virtud. Y ahora dirás, hey tío, este podcast iba sobre virtud, ¿verdad? Cierto. Ya hemos desarrollado el podcast de los vicios, que por cierto lo hice con Jesús Sierra y tienes disponible en el programa Emotion Me. Lo puedes buscar en cualquier aplicación o incluso en Google buscando Emotion Me vicios, seguro que te aparece. Pero vamos a seguir con las virtudes. Hemos dicho que son coraje, sabiduría, justicia y templanza. Ya sabemos que todo sucede por una razón y que está en nuestra mano ver esa razón como positiva. Vamos a diferenciar con un ejemplo tangible lo que sería algo con virtud, algo realizado con virtud y algo realizado mediante el vicio. Pongamos el ejemplo de Nerón y de Marco Aurelio. Nerón y Marco Aurelio
emperadores romanos, comenzaron a prepararse para el poder aproximadamente a la misma edad. Ambos tuvieron tutores y personas que trataban de hacer lo mejor para ellos. Ya sabes que Marco Aurelio agradecía en sus memorias la ayuda de sus mentores Rústico y Ático. Nerón contó con Séneca para profundizar en sus aprendizajes, aunque finalmente lo mandó ejecutar. Nerón ansiaba gobernar. Marco Aurelio, por el contrario, lloró el día que se enteró de que había sido elegido para gobernar. Quería ser filósofo, no emperador. Nerón asesinó a su hermanastro. Marco, por el contrario, quiso que su hermano, Lucio Vero, gobernara con él y fuese el primer coemperador de Roma. Nerón se dejó llevar por los vicios persiguiendo la frivolidad y los placeres. Marco Aurelio es recordado por ser uno de los buenos emperadores romanos al asumir su trabajo con seriedad y sentido de la responsabilidad. Uno ayudó a las personas mediante la virtud, mientras que el otro solo pensó en sí mismo, dejándose llevar por los vicios. Dicho esto, ¿cuáles son las virtudes del estoicismo? Bueno, pues las 4 virtudes cardinales, arethai, de la filosofía estoica, son una clasificación derivada de las enseñanzas de Platón. Al estar todos los acontecimientos del mundo rigurosamente determinados, la libertad no puede consistir más que en la aceptación de nuestro propio destino, el cual estriba fundamentalmente en vivir conforme a la naturaleza, y la infelicidad y el mal son resultados de la ignorancia humana de la razón en la naturaleza. Para los estoicos, si alguien no es amable, es porque no es consciente de su propia razón universal, lo que le lleva a la conclusión de la crueldad. Marco Aurelio de hecho decía: la maldad es la ignorancia del bien. Jesucristo, en la religión cristiana, decía: perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. La solución al mal, la solución a la infelicidad es entonces la práctica de la filosofía, examinar nuestros propios juicios y nuestro comportamiento y determinar dónde divergen de la razón universal de la naturaleza. Comencemos con uno de los primeros principios de las virtudes cardinales: sabiduría, sofía. La sabiduría siempre ha sido apreciada por los estoicos. Zenón dijo que nos dieron 2 oídos y una boca por una razón: para escuchar más de lo que hablamos. Y como tenemos 2 ojos, también estamos obligados a leer y observar más de lo que hablamos. Es clave hoy, como lo fue en el mundo antiguo, poder distinguir entre las vastas agregaciones de información que están a nuestra disposición y la sabiduría real que se necesita para vivir una buena vida. Es clave que estudiemos, que mantengamos nuestras mentes abiertas siempre. No puedes aprender lo que ya sabes, lo que crees que ya sabes, dijo Epicteto. Y es verdad. Sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia. Repito, la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia. Marco Aurelio. Dicotomía del control pura y dura. Segundo principio de las virtudes estoicas: templanza, sophrogins. El autocontrol, la templanza y la disciplina forman parte de una virtud que requiere examen de uno mismo constantemente. La gente consigue disfrazar muchos de sus defectos en la vida diaria, pero en los momentos de bajón, en las crisis, momentos de estrés, esos defectos se vuelven obvios súbitamente. Algunas personas bajo estrés pierden el control y revelan inseguridades acerca de su reputación o falta de resistencia interna. Otras, en cambio, se ponen a la altura de las circunstancias y revelan templanza y un carácter regio.
Es importante entender la templanza o la disciplina como un acto de amor propio. A menudo se piensa que el estoicismo trata de reprimir emociones. Trata de reprimir emociones como la ansiedad, que se perciben como malas, dañinas o vergonzosas. Y esto es una mala percepción de esta filosofía. No es solo una mala psicología, sino que también está en conflicto total con esta filosofía. Esta filosofía trata de aceptar nuestras reacciones emocionales involuntarias y nuestros brotes de ansiedad como indiferentes. Ni buenos ni malos, forman parte de nosotros. Está en nuestra mano conocerlos. Y no deberíamos intentar resistirlos, sino más bien aceptar su existencia como algo normal, algo natural. Siempre que no permitamos que nuestra mente agregue el juicio de que las cosas que estamos experimentando sean buenas o sean malas. En otras palabras, lo que importa no es lo que sentimos, sino cómo respondemos a tales sentimientos. Séneca señalaba que no hay virtud alguna en soportar cosas que no sentimos. De nada sirve ser disciplinado en la cocina si para ti no te supone un esfuerzo. De nada sirve actuar con coraje si no has experimentado el miedo a realizarlo. Es importante observar que para que un estoico exhiba la virtud de la templanza, debe tener al menos cierto deseo al cual renunciar, y para exhibir la valentía, al menos debe tener esas primeras sensaciones de miedo para poder soportarlo. Musonio Rufo decía: si tuviéramos que medir lo bueno por la cantidad de placer que brinda, nada sería mejor que el autocontrol. Si tuviéramos que medir lo que se debe evitar por su dolor, nada sería más doloroso que la falta de autocontrol. Tercer principio de las virtudes estoicas: justicia. Dikaishoin. Diógenes Laercio, distinto al famoso filósofo cínico, decía: un sabio estoico estará libre de vanidad, pues es indiferente al insulto y al elogio. No siente aflicción, porque la aflicción es una contracción irracional del alma. Su conducta es ejemplar. No permite que nada le impida cumplir con su deber. Aunque beba vino, no lo hace para emborracharse. Así es. Hemos llegado a la parte más difícil, en mi opinión, y es la justicia. Es tan irregular, es tan subjetivo y es tan perfecta que se hace difícil ser estoico. Se hace difícil cumplir con las 4 virtudes. No obstante, está en nuestra mano entrenar para trabajarlas diariamente, para trabajarlas y poco a poco ser mejores. Recuerda que el estoicismo es una filosofía que nació, como muchas otras, a través de la observación de la naturaleza. El sentido de la justicia es entender que las cosas son como tienen que ser. Algo difícil de entender. Para los estoicos, actuar según la naturaleza humana pasa por tratar de seguir el bien supremo con coherencia. Homologo memos, en griego, ya que todo sucede como debe suceder. Por eso es tan importante ser coherente y congruente con tus ideas. El bien soberano, según Zenón de Citio, es vivir de una manera coherente, es decir, según una regla de vida única y armoniosa, puesto que quienes viven en incoherencia son desgraciados. No hay nada que nos genere más rechazo como seres humanos que personas que no siguen sus propios consejos o no son congruentes con sus actos. En cambio, admiramos a las personas que son fieles a sus ideas aunque no estemos de acuerdo con ellos. ¿Cuántas veces te ha pasado que has visto a alguien que hace algo con lo que no estás de acuerdo, algo que a lo mejor a ti no te gusta, pero esa persona lo lleva haciendo tanto tiempo que dices: ole? Una conducta como, por ejemplo, una persona que dice: a mí no me gusta nada comer animales, y no come animales. Puedes estar
más o menos de acuerdo con eso. Pero si una persona es consecuente con sus ideas, sentirás respeto. A nivel personal, yo como animales, pero siento un tremendo respeto porque hay quien es capaz de decir que no va a comerlos y no los come. Como eso, hay creo que muchas ideas que todos tenemos en la cabeza de personas que a lo mejor no nos caen bien o que no representan nuestras ideas, pero son tan fieles a ellas que realmente nos dan ganas de aplaudirles. Pues eso es coherencia, eso es congruencia y eso para los estoicos tiene un gran valor. Y pasamos al cuarto punto, último punto de las virtudes estoicas, que es el coraje, Andreia. El valor es la única cualidad que no puedes fingir y la vida te pedirá demostrar virtudes para ponerte a prueba. El mundo quiere saber si tienes lo que tienes que tener. Bruce Lee decía, no pidas una vida fácil, pide el coraje para superar una vida complicada. Quizá conozcas la historia de los 300 espartanos. Primero fue inmortalizado por Heródoto y luego se ha transmitido a través de los siglos. Y de hecho tienes una novela de Stephen Pressfield al respecto. Si no conoces la historia, esto es lo que sucede. Enfrentándose a un ejército invasor de unos 300.000 soldados persas que amenazaron con aniquilar Grecia, el rey Leónidas dirigió a 300 guerreros espartanos a la batalla en un intento desesperado por dar la oportunidad a sus países vecinos a tener el tiempo suficiente para coordinarse y defenderse. Durante días, los soldados lucharon en lo que hoy se conoce como la batalla de las Termópilas, contra innumerables arqueros y soldados persas, que se dijo que sus flechas bloquearon la luz del sol. Inevitablemente los espartanos cayeron, pero no antes de haber frenado a Jerjes y sus invasores lo suficiente como para salvar el mundo libre. Hay un epitafio en su honor del poeta Simónides. Dice, extraño qué pasa, dile a los lacedaemonianos que aquí yacemos, habiendo obedecido sus órdenes. El valor es una virtud que todos respetamos y sentimos realmente conmoción por las personas que son valientes, sea el sentido que sea. Incluso hay expresiones populares como madre coraje, y es porque el valor nos inspira tanto que nos anima a hacer más cosas, nos impulsa adelante. Y aquí viene la parte más importante de este programa, y es cuándo aplicar las virtudes estoicas. La moderación, la sabiduría, la claridad del pensamiento, disfrutar de la vida son hábitos que debemos cultivar desde jóvenes. Desde jóvenes. No esperes a desarrollar estas virtudes cuando estés cerca del fin. Hazlo desde tu juventud. Comienza creando ya un fuerte carácter, pues así será más difícil que desaparezcan al envejecer. Y hay un dicho estoico que dice: los años no vuelven felices a los jóvenes desgraciados. Gran parte de lo que sucede en el mundo está fuera de nuestro control. No podemos detener un huracán, no podemos devolverle la vida a quien hace tiempo murió. Para los estoicos es determinante actuar mediante la dicotomía del control, centrándose en lo que está bajo las capacidades, actuando bajo el principio rector, y eso es hacerlo bajo los principios de la virtud. Cuando necesites aliento, piensa en las cualidades que tienen las personas que te rodean, la energía de uno, la modestia de aquel, la generosidad de otro, etc. Nada es tan alentador como cuando las virtudes se encarnan visiblemente en las personas que nos rodean, cuando nos juntamos con ellas. Marco Aurelio. Esto son mantras, esto son recordatorios, una especie de tradición viva oral y escrita de cómo vivir y qué tipo de persona ser, tan hermosas y en algunos casos perfectas como son estas expresiones. Debemos recordar que es una tradición viva, una que se puede agregar y mejorar y que, sobre todo, practicar en tu día a día.
Algo que ayudará a que con el tiempo y la dedicación forme parte de ti. Sin duda, la práctica mediante un diario podrá ayudarte a entenderlo con mayor facilidad. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes encontrarlo en diarioestoico.com, donde podrás acompañarlo con imágenes visuales. Y de verdad que gracias por interesarte por este tipo de contenido. Es algo que dice mucho de ti, ya que es algo complicado, que la filosofía y concretamente el estoicismo, una filosofía con tantas reglas, con tantos principios, lo dediquen personas cuando el entretenimiento y el camino fácil está al alcance de la mano. Así que muchísimas gracias. Juntos somos más fuertes. Ya somos más de 40.000 personas en la cuenta de redes sociales de Estoicos ESP, Diario Estoico. Y de verdad que es un honor que poco a poco seamos más y mejor. Muchas gracias a todos.